Soy inocente. No maté a nadie. Nunca maté a nadie. No tienen pruebas. Vine y me metieron en Las Vegas. Así suplicaba Keefe D por su vida, en el momento exacto en que se dio cuenta de que el karma finalmente había venido a cobrarle. Pero, ¿quién podía creerle ahora? Se trata del mismo hombre que realizó una gira mundial para promocionar su libro, alardeando de cómo lo había hecho, e incluso afirmando que Didi aún le debía dinero por el asesinato. Y ahora, de repente, es la víctima. Vale. Lo que realmente está pasando es que Keefe D por fin se está dando cuenta de que nunca estuvo hecho para esa vida. Y en este video, voy a mostrarles exactamente quién le ha metido el miedo de Dios a este hombre. Dios me respalda y Dios me ayudará a superar esto. Soy inocente. Keefe D finalmente habla desde detrás de las rejas, pero el mundo no se lo cree. El hombre acusado de orquestar uno de los asesinatos más infames de la historia de la música finalmente ha hablado, y nadie está convencido. Casi 30 años después de que Tupac Shakur fuera asesinado a tiros en Las Vegas, Duane Keefe D. Davis miró a la cámara de ABC News e insistió en que el sistema se había equivocado por completo. Soy inocente, no maté a nadie, nunca he matado a nadie, no tienen ninguna prueba. Me trajeron y me pusieron en Las Vegas. Para un hombre que en su día se jactó de estar dentro del Cadillac blanco que acribilló a balazos el BMW de Tupac, escucharle ahora alegar «soy inocente» resultaba casi surrealista, como ver a un fantasma intentar reescribir su propia historia. Juró que esa noche estaba en Los Ángeles, a 300 millas de Las Vegas, y que los fiscales lo habían incriminado con palabras que ni siquiera él había escrito. Ahora afirma que sus memorias de 2019, Compton Street Legend, las que ayudaron a reabrir el caso, en realidad no eran suyas. Me dieron la información, dijo a ABC, alegando que la policía y los escritores fantasma tergiversaron su historia para obtener beneficios. Pero Internet no se lo creyó. En cuestión de horas, los fans y antiguos compañeros lo calificaron como la entrevista más irónica de la historia del hip hop. Un hombre que pasó años alardeando del asesinato y que ahora se hacía pasar por víctima. Incluso Napoleon, uno de los amigos más cercanos de Tupac de los Outlaws, dijo lo mismo que muchos pensaban. La propia boca de Keefe D fue su perdición. Siento que se delató a sí mismo. Él se metió en esa situación. Napoleón lo calificó de irrespetuoso y dijo que las entrevistas de Keefe se habían burlado de la muerte de Pac como si fuera un juego para conseguir clics. En sus propias palabras, hizo una broma como si Pac estuviera bailando breakdance. Valoró más los likes que su libertad. La contradicción es casi cinematográfica. En un clip, Keefe D le cuenta a Vlad TV cómo volaron las balas y cómo Orlando Anderson se asomó por la ventana para disparar a Pac y Suge Knight, con voz firme, tono frío e incluso orgulloso. ¿Así que Orlando le disparó desde el otro lado de la calle? Se asomó por la ventana, bajó la ventanilla y le disparó. Sin embargo, ahora, desde detrás de las rejas, ese mismo hombre cuenta una historia diferente, que nunca estuvo allí. Es un latigazo de culpa y negación. En 2019 vendía libros sobre el asesinato. En 2025 le ruega al mundo que crea que fue incriminado. Según su última defensa, ni siquiera estaba en Las Vegas esa noche, sino en Compton. Ahora señala a Reggie Wright Jr., un ex policía de Compton y jefe de seguridad de Death Row, que en su día fue acusado en teorías conspirativas sobre los asesinatos de Tupac y Biggie. Keefe afirma que Wright orquestó todo el asunto, pero Wright lo niega rotundamente. Para los investigadores, el momento en que Keefe ha dado un giro de 180 grados no podría ser peor. Se enfrenta a un juicio en 2026 y a una condena de entre 16 y 40 meses por una pelea en la cárcel que ya le ha valido la etiqueta de recluso problemático. Además, fuentes internas del centro de detención del condado de Clark afirman que está aterrorizado por la posibilidad de que sus antiguos socios, los mismos Southside Compton Crips a los que una vez representó, se vuelvan contra él. Esos rumores estallaron después de que Napoleón comentara que el comportamiento de Keefe había cruzado una línea que las calles nunca perdonarían. Si eres de la calle, te lo tragas y mantienes la boca cerrada, dijo, calificando las entrevistas de Keefe tras la inmunidad como un deseo de muerte por influencia. La calle está de acuerdo. Dentro de la cultura de las pandillas, presumir de un asesinato de alto perfil, especialmente uno tan sagrado culturalmente como el de Tupac, se considera una traición tanto al código como a la comunidad. Las propias palabras de Keefe lo convirtieron en un hombre marcado.
Incluso Suge Knight, que recibió un disparo en el mismo ataque y nunca ha sido acusado, ha insinuado públicamente que las historias de Keef no cuadran. En su entrevista con MTV en 1996, una semana después de la muerte de Tupac, Knight llamó a Pac un hombre en todo momento y dijo que Pac bromeaba de camino al hospital, lo que para Knight es una prueba de que Pac luchó hasta el final y no se escondió. Pac me miró y me dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas al médico más que yo. Tú eres el que tiene un disparo en la cabeza. Y nos reímos todo el camino mientras íbamos a averiguar qué hospital era. Esa fue la conversación que tuvimos. Knight aún no ha implicado directamente a Keef D, pero la tensión entre sus versiones de los hechos no ha hecho más que aumentar desde la detención de Keef. Y luego está la pregunta del millón que no desaparece. ¿Qué hay de Diddy? En sus memorias y en varias entrevistas, Keef afirmó que Sean Diddy Combs le ofreció $1 millón para encargarse de Tupac y Suge Knight, una afirmación que Combs siempre ha calificado de tontería. No hablamos de tonterías. Ni siquiera nos entretenemos con tonterías, hermano. Aún así, esa afirmación ha perseguido a Combs durante años, en parte porque encaja con la oscura mitología que rodea la rivalidad entre la costa este y la costa oeste. Para los fans, es una narrativa que no desaparece. La idea de que el dinero, el poder y el ego desencadenaron el momento más sangriento de la historia del hip hop. Ahora, mientras Keef D se enfrenta a la posibilidad de pasar el resto de su vida entre rejas, la historia que una vez vendió para obtener beneficios se ha convertido en su propia maldición. Ya no es el viejo risueño y fanfarrón de las entrevistas de YouTube. Es un hombre de 61 años, sentado en una celda de Nevada, suplicando por su vida y su versión de la verdad. Como le dijo a ABC, no debería haber dicho nada. Soy inocente, tío. Pero para los millones de personas que le han oído decir exactamente lo contrario ante las cámaras, esas palabras suenan huecas. Porque en el tribunal de la opinión pública, Keef D ya ha sido condenado, no por las pruebas, sino por su propia boca. Y lo más impactante, esto es solo el comienzo de su confesión en su contra. En la segunda parte, nos adentramos en el miedo, las cartas desde la cárcel, las súplicas a los antiguos miembros de la banda para que no tomen represalias y las nuevas afirmaciones que hizo sobre quién mató realmente a Tupac Shakur. La ironía va más allá de un titular, porque si la afirmación de inocencia de Keef D fuera siquiera remotamente cierta, significaría que todas las entrevistas, todos los segmentos de Vlad TV, todos los documentales de Netflix que lo han citado describiendo el tiroteo, fueron coaccionados o inventados. Sin embargo, esos clips existen, su rostro, su voz, su sincronización, y pintan la imagen de un hombre que no pudo resistirse a contar una historia que se suponía que las calles debían enterrar. En una de las entrevistas más difundidas que se han grabado sobre el caso, Keef D describió el momento en que el Cadillac blanco se detuvo junto al BMW de Tupac. Sus detalles eran quirúrgicos: la intersección, el arma, la forma en que Pac se asomaba por la ventana como si estuviera en un desfile, su mano bajando como si estuviera agarrando algo debajo del asiento. «Viene a por mí, no vayas a la luz, normalmente vas a beber y fumar dulce». Y él estaba asomado por la ventana diciendo otra ventana, como si fuera a por 2 bolsillos. Sí, lo estaba. ¿Qué pasa después? Y nosotros solo vinimos. Sí, no voy a entrar en detalles como esos. Esas no son las palabras de un hombre que no estaba allí. Son los recuerdos de alguien que estaba dentro del vehículo en movimiento. Y precisamente por eso los fiscales se abalanzaron sobre él. En su acusación de 2023, las autoridades del condado de Clark citaron sus entrevistas televisadas y pasajes de su libro como autoincriminación, no como rumores. Para ellos, la historia de Keef no era bravuconería, sino una prueba. Sin embargo, ahora Keef quiere reformularla como una ficción de Hollywood. Afirma que Greg Kading, de la Policía de Los Ángeles, y otros investigadores le proporcionaron detalles durante un antiguo acuerdo de oferta. El mismo acuerdo que le concedió inmunidad temporal cuando admitió por primera vez que estaba en el coche. Pero según el periodista Choke No Joke, que ha pasado años rastreando ese rastro documental, a Keef no se le proporcionó información exactamente, sino que estaba negociando su libertad. Así que Keef D da una declaración involuntaria sobre la situación de Tupac, siendo instruido por Greg Canaan, que, supuestamente, ya había obtenido la historia de Reggie. Ahí es donde todo se derrumbó, porque una vez que expiró ese acuerdo, todas las fanfarronadas que Keef hizo ante las cámaras se convirtieron en juego limpio, en un boomerang legal. Como dijo Napoleón sin rodeos, arriesgó su propia libertad solo para obtener un poco de esa descarga de dopamina.
¿El resultado? Un circo cultural. Los documentales comenzaron a presentar a Kif D como el último testigo vivo. Los podcasts analizaron cada pausa en sus frases, tratando de descifrar quién disparó realmente el arma: Orlando Anderson, Big Dre u otra persona completamente diferente. Mientras tanto, las familias de Tupac y Anderson se han visto obligadas a revivir su dolor a través de un hombre que no puede decidir si es un cerebro criminal o un anciano acusado injustamente. Incluso Suge Knight, desde su propia celda, se ha burlado de las inconsistencias de Kif, diciendo a los periodistas que personas que ni siquiera estaban allí ahora están contando la historia. Y aunque Suge siempre ha defendido a Pac como un hombre en todo momento, nunca ha respaldado la última afirmación de Kif de que se encontraba a cientos de kilómetros de la escena del crimen. Aún así, Kif está jugando con la opinión pública. En su segmento de la ABC, pasó del tono arrogante de años anteriores a una voz suplicante. «Me retienen contra mi voluntad. Dios me respalda y me ayudará a superar esto». Fue un momento que pareció menos una defensa y más una plegaria de un hombre que sabe que se le acaba el tiempo. Y tal vez así sea. Porque, según se informa, tras las rejas, Kif es una figura solitaria, demasiado famoso para estar bajo custodia protectora y demasiado odiado para estar entre la población general. Circulan rumores de que incluso sus propios afiliados, los mismos Southside Compton Crips que una vez lo acogieron, se han distanciado de él. Para ellos, sus apariciones en televisión y sus alardes en los podcasts cruzaron una línea sagrada en la ética callejera. En ese mundo, hablar demasiado es un pecado mayor que el propio asesinato. Lo que hace que la historia sea aún más retorcida es cómo el sistema sigue repitiendo los mismos nombres. Reggie Wright Jr., el jefe de seguridad al que Kif acusa ahora, ya estaba en el centro de las teorías de corrupción de la policía de Los Ángeles de Russell Poole hace 2 décadas. Choke No Joke y otros investigadores dicen que el papel de Wright fue tergiversado para desviar la atención del verdadero motivo, que el tiroteo fue personal, no corporativo. Pero después de tantas muertes y décadas de silencio, la verdad es como el humo en el viento de Las Vegas, visible por un momento y luego desaparece. Sin embargo, ninguna cantidad de revisionismo puede borrar el hecho de que Tupac Shakur solo tenía 25 años cuando le alcanzaron esas balas. 6 días después, murió en una habitación de hospital con su madre a su lado. Y por primera vez en la historia del hip hop, una generación se dio cuenta de que sus héroes no eran inmortales, sino objetivos. Por eso este juicio es tan importante ahora. No porque vaya a resolver el misterio, que no lo hará, sino porque obliga a la industria a afrontar cómo su propia creación de mitos convirtió un asesinato a sangre fría en una mercancía. Kif D vendió su versión de aquella noche a cambio de clics y regalías. Ahora intenta comprar su libertad con una historia diferente, pero a los ojos del público ya ha perdido lo único que nunca podrá recuperar: su credibilidad. Porque cuando pasas años sacando provecho de la muerte de una leyenda, no puedes afirmar de repente que eres inocente una vez que se apagan las cámaras. Y como dijo Napoleón, no te burles de un muerto por influencia, las calles siempre tendrán la última palabra. Así que, cuando se apagan las luces cada noche en esa cárcel de Nevada, la misma pregunta que ha perseguido al hip hop durante décadas queda flotando en el aire. Si Kif D no mató a Tupac, ¿por qué suena tan parecido a un hombre que sí lo hizo? Y la respuesta, sea cual sea, podría ser precisamente lo que lo mantenga con vida o lo mate antes de que comience su juicio. Porque, en sus propias palabras, una vez que hablas de lo que realmente sucedió en Flamingo Road, las calles te persiguen. Parte 2. No dejen que me maten. El pánico de Kif D en la cárcel y las consecuencias de sus propias palabras. Cuando las cámaras de ABC News se apagaron y las luces del estudio se atenuaron, Dwayne Kif D. Davis se quedó en el único lugar en el que ningún gángster querría estar. Una celda rodeada de hombres que crecieron idolatrando al mismo artista al que... Parte 2. No dejen que me maten. El pánico de Kif D en la cárcel y las consecuencias de sus propias palabras. Cuando las cámaras de ABC News se apagaron y las luces del estudio se atenuaron, Dwayne Kif D. Davis se quedó en el único lugar en el que ningún gángster querría estar. Una celda rodeada de hombres que crecieron idolatrando al mismo artista al que él está acusado de asesinar. En el mundo exterior, Kif D era una leyenda de los programas de entrevistas, un narrador fanfarrón que vendía recuerdos de la noche más notoria del hip hop. En el interior, no es más que otro recluso con una recompensa por su cabeza. Según los funcionarios familiarizados con su reclusión,
ha sido alojado en régimen de aislamiento no por privilegios de celebridad, sino por su propia protección, porque la noticia se difundió rápidamente. El hombre que afirmaba haber orquestado la muerte de Tupac ahora comía comida del Estado junto a miembros de pandillas que crecieron gritando «Machiavelli para siempre». Y lo que es peor, muchos de ellos lo llamaban tío. Durante años, Keef se jactó de que sus vínculos con los Southside Compton Crips lo hacían intocable. Pero esas viejas alianzas se volvieron frágiles en el momento en que comenzó a dar nombres. Cada entrevista, cada alarde improvisado sobre quién disparó el arma, quién estaba en el coche, quién dio la orden. Cada uno de ellos era otro clavo en su propio ataúd. Como dijo un antiguo socio a The Sun, rompió el código, tío. Cuando hablas tanto, firmas tu propia sentencia de muerte. A principios de 2025, los informes del Centro de Detención del Condado de Clark describían a Keef como ansioso, retraído y solicitando constantemente el traslado. Sus abogados intentaron presentarlo como un problema médico: estrés, presión arterial, edad. Pero en privado, quienes han hablado con él dicen que es miedo, puro miedo. Le aterroriza que alguien, tal vez incluso de su propio entorno, se haga famoso silenciándolo antes del juicio. La ironía de todo esto es shakespeariana. Un hombre que una vez se burló de los últimos momentos de Tupac, ahora vive bajo la misma paranoia sobre la que Pac rapeaba en Me Against the World. Incluso sus palabras en la entrevista con ABC suenan diferentes cuando se reproducen bajo esa luz. Y me retienen contra mi voluntad. Se supone que debería estar ahí fuera disfrutando de mi ocaso. Dios me respalda y Dios me ayudará a superar esto. Para el público sonaba como autocompasión. Para los que estaban dentro era una súplica codificada. No dejen que me maten. Incluso Napoleón lo interpretó así. En su propio video de reacción, el exmiembro de Outlaws dijo que Keef se lo había buscado, pero también reconoció el terror que se escondía detrás. «Tienes 60 años, hombre», dijo Napoleón. «A esa edad se supone que debes estar abrazando a tus nietos, no aferrándote a mentiras». Y es cierto, la historia de Keef sigue, cambiando con cada nuevo público. En 2018 era el intrépido informante que hablaba con Vlad sobre la venganza y la justicia callejera. En 2019 era un autor que vendía memorias sobre el mismo tiroteo. En 2025 era un recluso tembloroso que afirmaba que nunca estuvo allí. La evolución de esa narrativa, desde el folclore gángster hasta la desesperada supervivencia, revela más que cualquier confesión. Muestra a un hombre acorralado por su propia leyenda. Pero a la cárcel no le importan las leyendas. Dentro, los hombres intercambian historias por cigarrillos, y la de Keef se ha convertido en moneda de cambio. Los reclusos más jóvenes susurran sobre el tipo que mató a Pac. Algunos lo respetan, la mayoría lo resienten, porque para ellos Tupac no era solo otro rapero, era la banda sonora de la supervivencia. Sus canciones los criaron, su muerte simbolizaba todas las traiciones que las calles les habían infligido. Así que cuando se corrió la voz de que Keef estaba buscando custodia protectora, las risas en los módulos fueron estruendosas. Un guardia recordó haber oído una broma de un recluso. Más le vale que el espíritu de Pac no tenga manos. Sin embargo, el peligro no es espiritual, sino práctico. Los Southside Crips y sus afiliados se han fracturado desde los años 90. Muchos de los más jóvenes no quieren tener nada que ver con un anciano que apareció en la televisión nacional para contar quién mató a Pac. Y por cada viejo amigo que sigue siendo leal, hay otro que considera que silenciar a Keef es un acto de restauración, una forma de demostrar que el código sigue siendo importante. Por eso, según personas cercanas a su equipo de defensa, Keef comenzó a comunicarse a través de intermediarios, con mensajes dirigidos a las calles, pidiendo comprensión, tal vez incluso perdón. El contenido de esas cartas no es público, pero los periodistas que siguen el caso comentan su existencia. Según se informa, parecen más confesiones que amenazas. Si es cierto, esa desesperación refleja lo que Napoleón advirtió ante las cámaras. La fama en las redes sociales es como una droga. Arriesgó su libertad por los likes. Ahora ha llegado la resaca y está ocurriendo dentro de un centro de desintoxicación de hormigón. Mientras tanto, fuera de los muros, el debate cultural ha pasado de «¿lo hizo?» a «¿sobrevivirá?». Las secciones de comentarios en los foros de hip hop se leen como relojes de cuenta atrás. Algunos predicen represalias, otros piden justicia divina. Un hilo viral incluso citó la frase de Suge Knight en MTV en 1996. «Pac me salvó la vida», y la contrastó con la actual súplica de Keef. «Dios me respalda». La simetría no pasó desapercibida para nadie.
Pero más allá de los memes, se esconde una conversación más oscura sobre la lealtad y el envejecimiento en el mundo de las pandillas. Las viejas reglas ya no se aplican. Los mismos códigos que antes mantenían a los hombres en silencio se han visto erosionados por los podcasts y las cámaras. Kif D se convirtió en la prueba de que ni siquiera las calles son inmunes a la atracción de la viralidad. Convirtió un misterio de asesinato en una carrera en streaming y, al hacerlo, pasó de ser un temido líder a convertirse en un ejemplo público. Choke No Joke, en su reportaje de YouTube, argumentó que este era el final inevitable del ciclo de fama por verdad. Una vez que empiezas a dejar que la policía te grabe, las calles ya no son tuyas, dijo, refiriéndose a los acuerdos de Kif en 2018 con el investigador de la policía de Los Ángeles Greg Kading y al llamado acuerdo de colaboración que le permitía hablar libremente. Ya has firmado tu sentencia de muerte. Y eso es lo que hace que este nuevo capítulo parezca definitivo. No queda ningún escenario en el que actuar, ningún entrevistador dispuesto a pagar por medias verdades recicladas. La próxima vez que Kif D hable en público será en un tribunal, flanqueado por abogados, cámaras y un público ávido de conclusiones. Los fiscales siguen confiados. Dicen que tienen su voz, sus confesiones y suficientes testimonios que lo corroboran para asegurar una condena. Su defensa, sin embargo, se basará en la misma narrativa que presentó en ese segmento de ABC, que fue manipulado, explotado y citado erróneamente. El problema es que el jurado también escuchará esos clips. Su voz presumiendo, describiendo, riendo, no hay ningún editor al que culpar por eso. Aún así, en algún lugar bajo la bravuconería y el miedo, se vislumbra a un hombre que se da cuenta de que todas las historias que ha contado han conducido a este final. El orgullo que una vez lo definió se ha disuelto en la supervivencia. El código que solía predicar, no hables, no te rindas, ya se ha roto. En ese sentido, su mayor castigo no es la sentencia que le espera, sino saber que él mismo ha sido el autor de su propia caída. Napoleón lo expresó muy bien. Pac no querría que estuviera en la cárcel. Pac lo habría solucionado en la calle. Pero lo que hizo Kif, presumir, burlarse, es algo entre él y Dios. Y tal vez ese sea el giro definitivo. Porque mientras el capítulo final, cómo las propias palabras de Kif D podrían condenarlo y reescribir la historia del hip hop. Resulta casi poético que, tras 3 décadas de especulaciones, traiciones y documentales interminables, el hombre que pasó años hablando del asesinato de Tupac Shakur pueda finalmente ser derrotado por sus propias palabras. Cuando comience el juicio en febrero de 2026, no se espera que la fiscalía se base en nuevas pruebas de ADN o en testigos perdidos hace tiempo. Se basarán en algo mucho más condenatorio, el propio Kif D. Cada segmento de televisión, cada podcast, cada relato arrogante de aquella noche en Las Vegas se le reproducirá en audiencia pública. Por una vez no habrá cortes, ni ediciones, ni filtros de contratos editoriales, solo el sonido crudo de un hombre narrando un asesinato que ahora jura no haber cometido. Es un caso sin precedentes. Rara vez un juicio por asesinato se basa no en pruebas forenses, sino en el ego público de un sospechoso. Pero eso es exactamente lo que los fiscales pretenden demostrar. Que Kif D confesó a la vista de todos, mucho antes de ser acusado. Su caso es sencillo y devastador. Mostrarán al jurado cómo, en entrevistas y en sus memorias de 2019, Compton Street Legend, Kif se situó repetidamente dentro del Cadillac blanco, nombrando a todos los que estaban en el coche, excepto al tirador. Reproducirán el momento en el que le dijo a Vlad TV, empezó a disparar a Tupac y Suge. Lane empieza a disparar. Dices que Suge mira hacia atrás y te ve. A continuación, mostrarán el clip de su entrevista en ABC casi 6 años después, en la que afirma que estaba a 300 millas de distancia y que nunca mató a nadie. 2 versiones contradictorias, ambas en su propia voz. Y ese es el quid de la cuestión del juicio. No se trata de si hay nuevas pruebas forenses, sino de si los miembros del jurado creen en la humildad de Kif D en 2023 o en su bravuconería en 2018. Los fiscales argumentarán que solo cambió su versión cuando se le acabó la influencia. Los abogados defensores dirán que fue coaccionado, mal interpretado y manipulado por la fama y los índices de audiencia. Pero los videos no mienten, y en la era digital, los miembros del jurado ya los habrán visto mucho antes de entrar en la sala del tribunal. Ese es el peligro de ser el creador de tu propio mito. Para los fiscales de Las Vegas, este caso es personal. Han sido objeto de burlas durante casi 3 décadas por el fracaso de la ciudad a la hora de resolver el asesinato de Tupac. El juicio no se trata solo de un hombre, sino de la redención de todo un departamento que ha vivido bajo la sombra de la incompetencia.
Dentro de sus oficinas, las palabras por fin y cierre han estado circulando desde el arresto de Keefe. Pero que ese cierre se mantenga depende de una cosa: si pueden convencer al jurado de que las palabras son suficientes. Mientras tanto, fuera de la sala del tribunal, la guerra mediática ya ha comenzado. Todos los medios de comunicación, desde Rolling Stone hasta The Guardian, han reciclado el mismo titular: el asesino de Tupac finalmente se enfrenta a la justicia. Pero la frase en sí misma es engañosa, porque incluso si Keefe D es condenado, el misterio no se resolverá realmente. El tirador, ya sea Orlando Anderson o DeAndre Big Dre Smith, lleva mucho tiempo muerto. Los presuntos intermediarios, Terrence, T. Brown y Zip, también han desaparecido. Lo que queda es un anciano que afirma ser el chivo expiatorio de la historia. Y de una manera retorcida no se equivoca. Desde septiembre de 1996, todas las figuras importantes relacionadas con esa noche han sido asesinadas, encarceladas o desacreditadas. Orlando Anderson fue asesinado a tiros en 1998. Jackie Gaddafi, uno de los pocos testigos presenciales, fue asesinado 2 meses después de Tupac. El imperio de Suge Knight se derrumbó bajo las redadas federales. Incluso Sean Diddy Combs, aunque nunca fue acusado, ha pasado décadas esquivando el rumor de que puso una recompensa por la cabeza de Tupac, algo que él sigue calificando de tontería. Por el contrario, Tupac, del que todos decían que no viviría hasta los 30 años, se convirtió en inmortal. Sus murales se extienden desde Los Ángeles hasta Lagos. Sus letras se citan en los tribunales, las aulas y las marchas de protesta. Sigue siendo el único que nunca cambió su historia, porque la muerte la inmortalizó. Y eso es lo que hace que este juicio sea más que un procedimiento legal. Es un ajuste de cuentas cultural. Para una generación que creció creyendo que Thug Life era el evangelio, la sala del tribunal del condado de Clark es el altar donde el mito de la inmortalidad callejera finalmente se derrumba. Porque el último hombre en pie, el que una vez se sentó en ese Cadillac, ya no es joven, intrépido ni intocable. Es viejo, frágil y suplica clemencia. Esa es la verdadera tragedia. Incluso Napoleón, que una vez juró que nunca celebraría el castigo de los asesinos de Pac, ha admitido que ver a Keefe D deteriorarse en la cárcel es una imagen aleccionadora. Pac no querría esto, dijo. Diría que son asuntos de la calle, que la calle se encargue de ellos, pero presumir de ello, eso es lo que lo maldijo. Y tal vez sea cierto, porque si hay un tema recurrente en esta saga, es cómo el ego devora a su propia víctima. No fueron los policías quienes resolvieron este caso. Fue YouTube. Fue una cultura que no podía dejar de hacer preguntas hasta que alguien las respondiera para ganar influencia. Keefe D vio esa demanda y la satisfizo, una y otra vez, hasta que la historia se convirtió en su identidad. Ahora, esa identidad es la prueba A. Lo que lo hace aún más irónico es que las personas en las que alguna vez confió, las que contaron su historia, filmaron sus entrevistas y promocionaron su libro, son ahora las que han sido citadas a declarar. Productores, periodistas y presentadores de podcasts tendrán que subir al estrado para verificar sus propias grabaciones. Las cámaras que alguna vez lo hicieron famoso ahora testificarán en su contra. Y si es declarado culpable, su sentencia no solo marcará el fin de la libertad de un hombre, sino que cerrará uno de los capítulos más oscuros de la historia de la música. Pero no todo el mundo cree que ese cierre signifique justicia. Choke no joke, que ha pasado años analizando el mal manejo de la investigación original por parte de la policía de Los Ángeles, sigue sosteniendo que Reggie Wright Jr. tuvo más influencia en el caos de lo que nadie admite. En su análisis, recordó a los espectadores que Wright era tanto agente de la ley como jefe de seguridad de Death Row, un hombre que podía moverse entre las placas y los Bloods. Incluso afirmó que la ausencia de Wright en el MGM Grand esa noche era demasiado conveniente. Para los conspiradores, el arresto de Keefe no es justicia, es una distracción. Para ellos, la verdadera historia está enterrada bajo 30 años de política, dinero y silencio. Pero para las familias, para aquellos que perdieron a sus seres queridos en este ciclo de venganza, la sala del tribunal representa algo más simple: el reconocimiento. Que la vida de Tupac, por compleja que fuera, importaba. Cuando comience el juicio, el ambiente será electrizante. Los antiguos miembros de Outlaws tienen previsto asistir. Detectives jubilados testificarán. Los fans acamparán fuera solo para vislumbrar el momento en que la historia se repita. Y en algún lugar, entre las pruebas de la fiscalía y la última declaración de inocencia de Keefe, la verdad resonará una vez más.
la verdad de una cultura construida sobre la fama, la traición y la supervivencia. Independientemente del veredicto, las palabras de Kif D ya han sellado su destino. Porque, aunque salga libre, nunca escapará de la mitología que él mismo creó. Cada susurro, cada cita, cada fotograma congelado en el que describe los disparos, vivirá para siempre en Internet. En la era de la memoria digital, las calles no olvidan, sino que repiten. Y en algún lugar más allá de esa sala de audiencias, más allá de los documentales y los artículos de opinión, queda una simple realidad. Tupac Shakur tenía 25 años. Creía que su voz podría sobrevivir a las balas. Tenía razón. 3 décadas después, el hombre que dice que no lo hizo, sigue siendo perseguido por la historia del hombre que lo hizo todo. Y mientras Kif D se prepara para enfrentarse al jurado, las últimas palabras que pronunció, en parte negación y en parte confesión, cuelgan como una profecía. No debería haber dicho nada, porque, al final, el silencio podría haber sido lo único que lo hubiera salvado. Con esto llegamos al final de este video. Para ver más videos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.